¿Estamos? Buenísimo. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Qué lindo que están todos. Qué bueno estar juntos. Qué lindo quedó el salón. Qué lindos colores. Aleluya. Qué bendición. Qué bueno aprovechar estos días para hablar de uno de estos puntos que veníamos hablando en la escuela de liderazgo, ¿no? De cuando hablábamos de las necesidades básicas que todos tenemos. Y no sé, los que tienen más memorias se acuerdan que hablamos de una necesidad básica de las personas, es la diversidad, ¿sí? La diversidad es una de las grandes necesidades humanas. Y es curioso porque nosotros, qué sé yo, por nuestra cultura, por nuestros nacionalismos, muchas veces nos cuesta aceptar al que es distinto, al que es diferente, ¿no? No sé cómo serán, cada región es diferente, pero nosotros en Argentina siempre una tensión con los países fronterizos, ¿no? Con Chile, con Uruguay, con Paraguay, que son los países vecinos. Y por algún motivo siempre existe esa pica, decimos nosotros, ¿no? Como esa cosita, ¿no? Y qué interesante, qué interesante que el Señor haya decidido hacernos tan diferentes, tan distintos, ¿no? Tan ricos en culturas, en formas. Y a mí me parece, qué sé yo, cada uno tiene su forma de pensar, ¿no? Pero a mí me parece que sería tan aburrido si fuéramos todos iguales, ¿no? Que cuánto perderíamos si no existieran las otras culturas, ¿no? Cuánto perderíamos si no existieran los otros pueblos. Eh, Así que la verdad que es un día de alegría, es un día para regocijarnos, porque tenemos un Dios que pensó en todos nosotros, ¿sí? Pensó un Dios que nos creó con un diseño. Cada cultura tiene sus dones, sus virtudes. El, yo no sé cómo será en tu país, pero nosotros, como argentinos, nosotros sabemos que la virtud es la humildad, ¿no es cierto? Nuestra virtud es la humildad. Es más, estamos orgullosos de la humildad que tenemos. No sé, hubo algo en esa risa, yo capté una onda, no sé, unas vibras. Em, Más allá del chiste, cada nación tiene sus fortalezas, sus debilidades. Nosotros todavía no hemos encontrado nuestra debilidad, pero ahí estamos buscando. Esa está buena. El, la verdad es que cuando yo conocí al Señor y el Señor me empezó a llamar al servicio, yo decía, bueno, yo sabía que Dios me estaba llamando a la América Latina a trabajar. Yo decía, buenísimo, tengo tantos países, ¿no? Pensaba, Uruguay, Paraguay, Chile, todo. Yo decía, al único país que no voy a ir es a Brasil. ¿Por qué me tengo que ir ahí? Si justo se le ocurre hablar en otro idioma a esta gente que estamos ahí y ellos son los únicos que no hablan español. Los únicos que no hablan español. Y yo tenía claro eso, ¿no? Yo iba a todos lados menos a Brasil. Yo pienso que en ese momento el Señor se habrá estado riendo a carcajadas, ¿no? Porque creo que después de mi país, el país que más he estado es Brasil. Y la verdad es que ha sido tanta bendición en mi vida. Pero muchas veces todos tenemos esos prejuicios nacionales, ¿no? Esos prejuicios hacia el otro, hacia el que es diferente. Y en esta noche yo quería que ahondemos un poquito en esto porque nuestro Dios, nuestro Dios nos dejó un mandato bien fuerte a nosotros, ¿sí? De hacer discípulos.
Y quería leer con ustedes ese versículo que está ahí en Mateo 28, al final de la Biblia. Mateo capítulo 28, del 18 en adelante. Dice la Biblia, Jesús ya había resucitado, fue a encontrarse con los discípulos ya antes de su partida hacia el cielo, a su ascenso. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ustedes saben que tenemos que tener en cuenta que Jesús estaba hablando sus últimas palabras antes de partir, ¿no es cierto? Entonces, si bien todas las palabras de Jesús son importantes, porque las dijo Él, pero estas palabras tienen que ser especialmente llamativas para nosotros, porque el Señor está dejando su legado último, ¿no? Sus últimas instrucciones. Y le dice a sus discípulos, a sus seguidores, le dice, vayan a las naciones y hagan seguidores míos. La palabra discípulo es difícil porque hoy no se usa la palabra discípulo en la vida contemporánea. Pero un discípulo es un estudiante, alguien que estudia con alguien que aprende con alguien que imita a alguien, ¿sí? Yo no sé, pienso que, por ejemplo, si vos estás estudiando una carrera, vos no sos discípulo del profesor. Ahora, si el profesor ve que vos sos muy buen estudiante y te lleva a trabajar con él, ahí te convertís en discípulo. ¿Me está entendiendo? Porque esa relación del mentor y el discípulo, del maestro y el discípulo, se perdió cuando se crearon las universidades. Las universidades son una gran bendición, porque permite que mucha gente estudie. Pero se perdió el directo entre el profesor y el discípulo, entre el maestro y el discípulo, porque el maestro obviamente no puede estar con 300 alumnos pasando tiempo, no puede. ¿Me seguís? Cuando en la antigüedad, cuando un rey estaba formando a su hijo para que lo reemplace en el trono en la Edad Media, ¿qué hacía? Agarraba a su mejor soldado y le decía que le enseñe al hijo a pelear. Y ese chico era el discípulo de este guerrero. Y existía una relación personal cercana. Y este modelo, si Jesús lo usó, quiere decir que no puede haber otro mejor. Y eso hoy día nos planteamos y decimos, una de las cosas que nos planteamos los pastores, ¿no? Es ¿por qué tanto fracaso de gente que ha ido al seminario? Hemos mandado por generaciones personas a entrenarse en los seminarios bíblicos y son personas que después no llegan a tener un ministerio o fracasan. Otra vez volvemos a lo mismo. No fue el formato que Jesús dejó. No es malo ir al seminario, pero no alcanza. Porque el seminario te da información, te da instrucción. Pero solamente alguien que está en el ministerio puede equiparte. ¿Sí? Alguien que puede impartirte lo que tiene alguien que está viviendo eso. Porque es una vida. No es información, es una vida. Y el tema es que Jesús nos dijo que Él, fíjense cómo empieza, dice, Jesús se les acerca y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y acá es donde yo quiero poner el énfasis hoy, porque muchas veces no entendemos cuál es la razón por la que tenemos que hacer discípulos. Yo sé que si yo vengo acá y te pongo un video, qué sé yo, de Somalia o de cualquier país donde hay mucha necesidad y te muestro un buen video donde se ven los niños pasando hambre y se ve la gente desahuciada, la gente
abandonada, en la pobreza. Yo sé que tu corazón vos vas a sentir algo, vas a decir, wow, qué triste esto, qué dolor, qué se podrá hacer por esto, cómo se podrá ayudar. Y tal vez si le damos un poco más de manija y un poquito más de rosca, hasta tal vez podemos decir, ¿y qué pasa si mandamos una ofrenda allá y nos ponemos de acuerdo y enviamos una ofrenda a ese país? Y pongamos que alguien se siente muy tocado. Y esa persona dice, ¿sabe qué, pastor? Yo me sentí tocado en el culto de hoy y voy a orar por ese lugar, voy a seguir orando por ese lugar. E incluso, quizás una persona diga, yo quiero ir ahí, aunque sea una vez, a ese lugar a ayudar, a servir, a dar algo. Y tiene unas vacaciones, un verano de misiones. Y dedica un verano para ir a servir. Eso está bueno. Eso es una bendición. Pero eso no es la gran comisión de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, como iglesia, podemos perder el rumbo si no entendemos de qué se trata esto. Podemos perder el camino, podemos perder el norte. Nosotros no vamos a la gente porque nosotros somos buenos y la gente está sufriendo. Esa no es la razón por la que vamos a la gente. Nosotros no somos humanistas. Si vos vas a la gente solamente porque sentís compasión, es algo bueno. Es algo muy bueno. Pero eso no es el discipulado. Eso no es hacer discípulos. El hacer discípulos no está basado en la gente. Es más, muchos de los que han hecho discípulos en la historia no tenían interés en la gente. Es más, si fuera por ellos, nunca hubieran ido. El tema es que Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo, o sea, toda autoridad, todo el poder del cielo y de la tierra me fue dado ahora. Por esto, vayan y hagan discípulos. La base del discipulado no es que vos seas mejor corazón o peor corazón, o más compasivo, o sientas o no sientas, o te guste, No tiene nada que ver con eso. Está en que vos puedas entender que el Señor nos mandó a ser discípulos. El que vos decís que es el Señor de tu vida, el que yo digo que es el Señor de mi vida, nos mandó a ser discípulos. Todo lo que funciona en la iglesia, todos los ministerios, la alabanza, el estudio bíblico, la intercesión, todo lo que hacemos, el congregarnos, tiene una función, un objetivo final. ¿Cuál es? Decilo. Hacer discípulos. Una iglesia que no tiene como objetivo discipular y formar a otros para que sigan a Jesús, en algún momento va a dejar de ser iglesia. ¿Vos pensás que las ONG, como por ejemplo la de Amazon, no tiene mucho más facilidad para ayudar a las personas con comida que nosotros? Eso ya está cubierto. ¿Quiere decir eso que la iglesia no va a ayudar? Claro que sí. Pero la iglesia tiene algo que las ONG no tienen. Nosotros tenemos algo que Amazon no puede hacer. Ni con todos los millones del mundo. Nosotros tenemos un mensaje que si la gente lo cree y lo aplica, su vida es transformada. Y es transformada de adentro para afuera. William Bott, el fundador del Ejército de Salvación, allá está aquí. William Bott, discúlpame la pronunciación, pero no. ¿Cómo? Ok, Salvation Army. No, yo el nombre del personaje yo decía. William Bott. Este inglés
que creó el Ejército de Salvación, decía, qué triste darle comida a las personas, darles ropa, conseguirles un lugar donde vivir para que se pasen toda una eternidad en el infierno. Te lo repito. Qué triste poner un plato de comida a la gente en la mesa. Porque ellos hacían eso. En la Inglaterra del postindustrial ellos salían a dar de comer al pobre, al que estaba ahí en las calles, a las prostitutas, a ayudar al hambriento. Ellos sabían. Pero él tenía claro esto. Si doy de comer, si doy ropa, doy refugio, pero no salvo el alma, ¿de qué sirve? Entonces, qué importante es que nosotros podamos conectar con Jesús y con el mensaje, porque Él nos dice, vos tenés que ir, no por lo que vos sientas o te parezca, no, sino porque yo te estoy diciendo, andá. Y esto es algo que la iglesia ha perdido. Y es triste, ¿sabe por qué? Porque el hermano viene y te dice, pastor, yo no encuentro mi propósito. ¿Qué querés? ¿Que baje un ángel y te diga, mi propósito y tu propósito es hacer discípulos? Simple. Ahora, si vos empezás a obedecer en este propósito, claro, te vas a sorprender. Porque cuando empezás a obedecer en este mandamiento de hacer discípulos, empezás a descubrir tu originalidad. Y resulta que eso que vos estás haciendo, ese pequeño trabajo de discipulado, termina siendo una enorme fuente de inspiración para que vos descubras quién sos en forma original, en forma única. Porque nosotros no podemos poner, como decimos, el carro delante del caballo. Nosotros queremos que Dios nos revele nuestro propósito, pero no cumplimos con el de Él. Nosotros somos discípulos de alguien y discipulamos a alguien, es simple. Y eso tiene que ser ya como una forma, porque, hermanos, todo esto no es una idea de la iglesia evangélica. No es que a mí se me ocurre. No es que a un pastor se le ocurrió en algún momento. No. Imagínense que hoy, con la tecnología, nosotros llegamos a tantos lugares. Pero durante 1900 y poco de años, la gente, nuestros hermanos pagaron precios altísimos para ser discípulos, para llevar el evangelio a lugares donde no había. Muchos de nuestros países han sido bendecidos por gente de esta nación que pagó un precio altísimo para ir a sembrar décadas de su vida en nuestras naciones. Nosotros tenemos una deuda enorme con la iglesia norteamericana. Entonces, lo primero que quiero que tengas claro es, ayudamos a las personas, amamos a las personas, tenemos que servir a la gente en lo que podamos, pero no perder el norte. Todo eso que estoy diciendo, amar, ayudar, servir, cualquier persona puede hacerlo. Pero hay una cosa que solamente nosotros podemos hacer. Es ayudar a las personas a tener un encuentro con Jesús. Y eso es lo que realmente transforma la vida. El plato de comida ayuda, la ropa ayuda, la solidaridad ayuda. Pero el Evangelio es trascendente. El Evangelio no está preocupado solamente por la parte natural. El Evangelio le interesa la liberación total de la persona. Y eso solamente Jesús puede hacerlo. Amén. Entonces, Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esto es muy... Si vos te produce un problemita esto de... Y cómo yo ir a los brasileros a predicarles, o
o de acuerdo a cuál sea tu cultura, yo quiero que vos te pongas un momento, por favor, ponete, trata de entender lo que estos chicos de promedio de 30 años de edad, judíos, israelíes, sintieron cuando Jesús les dijo esto. Para nosotros es muy difícil de entender. Porque para el judaísmo del tiempo de Jesús, el Mesías es para Israel y punto. Ellos esperaban un Mesías que venga a liberarlos de la opresión de Roma. Ellos esperaban un Mesías que venga a restaurar el reino de Israel. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Y Jesús está 3 años y medio con ellos trabajando y sacando los ojos de ellos de la parte política y llevándolos en otra dirección. Pero yo te puedo asegurar cuántas cosas tuvieron que ser transformadas en el corazón de estos hombres para que puedan salir a las naciones. ¿Vos te acordás que Jesús le dijo, ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos? ¿Te acordás de esto en Hechos? Uno lee así el libro y uno no se percata lo que ocurre. Pero entre esa palabra, cuando reciben el Espíritu Santo esos días, hasta que salen a las naciones, pasaron 12 años. 12 años que no salieron a ningún lugar a ser testigos, ni a predicar a nadie, porque recibieron el Espíritu Santo y estaban de fiesta. Tenían todo. Tenían el Espíritu de Dios viviendo en ellos, estaban en Jerusalén, estaban en la ciudad santa, estaban en Tierra Santa, donde todas las promesas se cumplieron ahí. Ellos lo estaban viviendo, estaban en el país de ellos. El Mesías ya había venido, está todo perfecto. Pero dice la Biblia que se desató una gran persecución contra la iglesia. Y entonces sí salieron a la fuerza por la persecución. El otro día hablaba con un pastor de otro país y él me decía lo preocupado que estaba. Me decía, mira pastor, me dice, estoy preocupado, dice, porque acá en mi nación, me dice, hay tanta libertad para servir a Dios, tanta libertad para predicar, tanta libertad para congregarnos. Y sin embargo los hermanos no valoran, dice. Y dice que otro le contaba que habían estado en un país, en África, por ahí, creo que era en Nigeria, y le contaba de la persecución, cómo persiguen a los hermanos, cómo prenden fuego a los templos y todo lo que está ocurriendo. Y decía que estaba impresionado por que en esos lugares donde hay persecución, cómo la gente busca de Dios, aún sabiendo que lo van a perseguir, lo van a matar. Entonces la conclusión que llegábamos era, nosotros necesitamos algo aquí, en Occidente. O un avivamiento de parte de Dios, o una persecución. Es que no se ve opción. Lamentablemente somos hijos del rigor. ¿Cuándo vos clamás a Dios con todo tu corazón? Cuando tenés una noticia espantosa. Vos te puedo asegurar que vos todos los días orás de una manera, pero el día que el médico te da un mal diagnóstico, tu oración cambia. Claro. Porque somos hijos del rigor, tenemos que estar pasándola mal para clamar a Dios. Entonces, la iglesia, a los judíos del primer siglo, los discípulos del Señor, le costó muchísimo romper la barrera de su nacionalidad. Le costó muchísimo romper la barrera de su cultura. ¿Vos te acordás todo lo que el Señor tuvo que hacer para que Pedro vaya a la casa de Cornelio? No, fue una cosa increíble. Bajaron ángeles, hubo visiones, el Espíritu Santo habló, pero un montón de fenómenos sobrenaturales ocurrieron. ¿Para qué? Para que el bendito vaya a la casa de un romano a hablarle. Y si vos prestás atención al pasaje, te vas a dar cuenta que dice que Pedro estaba predicando y no terminó y se derramó el Espíritu Santo.
O sea que el Señor intervino, solo Él por su cuenta intervino, porque Pedro jamás se hubiera animado a orar por ellos para que reciban. Ni se le ocurre tocarlos, no puede hacer, por su tradición. Entonces el Señor solito se derramó sobre la gente. Yo necesito que podamos tomar conciencia de esto, porque una de las cosas que como iglesia vamos a tener que luchar en este tiempo es con el resurgimiento de los nacionalismos. Una preocupación en Europa, una preocupación en muchos lugares del mundo. El crecimiento de esos nacionalismos de ultraderecha, así enfermizos, estoy hablando de esas luchas que existieron en el siglo XX y mucho antes, por la frontera de los países, por la rivalidad entre las naciones. El tema es que nosotros tenemos hermanos en todas las naciones. Y esto una cosa es vivirlo, otra cosa es contarlo, pero nosotros estábamos en la segunda intifada en Israel cuando los palestinos se levantan contra Israel y bueno, todos los problemas políticos ustedes ya saben. Pero saben que era complicado porque nosotros teníamos chicos de las familias con chicos en el ejército peleando por Israel y nosotros estábamos organizando mandar camiones con ayuda humanitaria para los enemigos de Israel, porque eran nuestros hermanos. ¿Usted me está entendiendo lo que le digo, no? Es como que, por ejemplo, Estados Unidos esté en guerra con Canadá, por decir un ejemplo, y usted tiene su hijo en el ejército acá, usted tiene su hijo, estamos orando por su hijo que está en el frente de batalla, y por otro lado estábamos levantando fondos para mandar dinero a los hermanos del Canadá porque sabíamos que no tenían para comer. Entonces todo ese tipo de cosas tienen que hacernos entender a nosotros lo que es para el Señor el que somos sus discípulos. Somos personas que estamos más allá de las cosas de la tierra. Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y ojo que Pablo no era ni un, como decimos nosotros, no era ni un caído del catre, no era ni un tontito, no. Pablo cuando tenía que decir soy ciudadano romano, decía soy ciudadano romano. Y me tienen que respetar por eso, porque nací en el imperio. Él hacía valer sus pasaportes, los hacía valer muy bien. Y cuando tenía que decir soy hebreo, decía soy hebreo de hebreos. No soy cualquiera. Pero cuando estaba con la iglesia, él dice, sepárense de todo aquello que cause diferencias entre ustedes, déjenlo, minimícenlo. Hagan más chiquito aquello que hace la diferencia porque el reino de Dios es más grande que cualquier nacionalidad. Es algo que está muy metido en nosotros. Lo tenemos muy metido en nosotros, el tema de nuestra cultura, nuestra nacionalidad. Y no está mal. No está mal, yo no considero que esté mal querer a tu nación, amar a tu nación, sentirte orgulloso de tu nación. No está mal. Pero estamos hablando que si vas a seguir con el propósito del Señor, el Señor te va a poner a ser discípulos entre muchas personas. Y cuando más abierto esté tu corazón y cuando más grandes sean tus brazos, más el Señor va a poder usarte para ganar a mucha gente, e incluso a gente que no te gusta. Es verdad. Porque el amor de Dios no es como el nuestro. El amor de Dios no está limitado a nuestro amor. El amor de Dios es mucho más grande. Esto, hermanos, esto es muy importante que lo entendamos. Ahí en Salmo capítulo 2, Salmo capítulo 2, versículos 7 y 8. Comieron mate, che, de la raza.
yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Yo no sé cómo usted ve ese versículo. Cuando yo me convertí, a mí me dijeron, vos sos un hijo de Dios ahora, y yo leí este versículo y dije, Señor, yo quiero naciones. Simple. No tuve tiempo a que me expliquen teológicamente que a mí no me corresponde, que eso no, que eso era para otro. No hubo tiempo. Yo lo leí y dije, bueno, yo soy el hijo, quiero naciones. Arriba llegó un gran maestro de la Biblia, uno de estos americanos que sembraron su vida en Sudamérica, llegó justo esos días y dijo algo, dice, pocas veces en la Biblia Dios dice que Él quiere que le pidamos. Usted piense, usted que conoce la palabra, piense, pocas veces Dios te dice, esto pedime. Pero hay dos cosas que sí dice específicamente, dice, pedime sabiduría y pedime naciones. Y si Dios te dice que le pidas algo es porque quiere dártelo. ¿Sí o no? ¿Por qué vos le dirías a tu hijo, pedime algo, si no pensás dárselo? O sos medio enfermito, pero el Señor sabemos que no es así. Y el Señor te dice, pedime naciones. Y yo quiero animarte que en esta noche vos te animes a pedirle naciones al Señor. Te voy a explicar algo. Nosotros en nuestra mente tenemos una idea de las cosas, ¿sí? Nosotros tenemos una idea de que para nosotros hacer discípulos nosotros tenemos que llegar a muchas personas. Pero Jesús nos enseñó todo lo contrario. Porque Jesús trataba con multitudes, ministraba a multitudes, alimentaba a multitudes. Pero los discípulos los hacían en grupos pequeños. El discipulado lo hacía uno a uno, pasando tiempo con las personas. Y como yo siempre digo, no podemos pretender hacer algo mejor que lo que Jesús hizo. Si Jesús lo hizo, quiere decir que no existe una manera mejor de hacerlo. ¿Y para qué vamos a inventar la pólvora si Jesús ya inventó eso, no? Entonces, yo quiero que usted entienda lo que es para nosotros una iglesia en New Jersey, una iglesia aquí en esta región, también en Texas, donde está nuestro amigo José David, donde hay todos estos lugares de América, de Norteamérica, donde hay tantas naciones. Amado, yo quiero que vos entiendas que si vos discipulás a un hermano de la India, vos no tenés idea a dónde estás llegando. Si vos discipulás a un hermano del Paraguay, a un hermano de Nigeria, a un hermano de Mozambique, a un hermano de cualquier país, vos no te imaginás lo que el Señor puede hacer con eso. Y el tema, ¿sabes cuál es lo extraordinario, lo maravilloso, lo estratégico? Es que nosotros no tenemos que irnos, la gente está acá. Si vos estudiás la vida de Pablo, vos te vas a dar cuenta que Pablo lo único que quería siempre es estar en las grandes urbes, donde había grandes concentraciones de gente. ¿Por qué? Para anunciar el evangelio a todas esas personas. Para ser discípulos de esas nacionalidades. Porque él sabía que si él los ganaba, a esos marineros, a esa gente que estaba comerciando, que estaba en tránsito, él los ganaba para Cristo y los discipulaba, esas personas cuando volvían a sus naciones, ¿qué iban a llevar? El evangelio. Por eso la preocupación de Pablo de estar ubicado en Éfeso o en Roma, en las grandes capitales del mundo antiguo, donde se concentraba todo el comercio, la industria, donde se concentraba la mayor cantidad de ejércitos. Entonces nosotros somos ultra privilegiados por estar acá. Porque imagínate vos que, por ejemplo, en mi caso que vengo de Sudamérica, de una ciudad
relativamente chica de mi país, yo para tomar un vuelo muchas veces a las naciones yo tengo que viajar 500 kilómetros por tierra o 700 kilómetros para tomar un vuelo que me saque del Sudamérica. Porque Sudamérica está en el fin del mundo. Claro. ¿Me está entendiendo? Imagínense, hermano, que acá a 15 minutos tenemos un aeropuerto que salen vuelos todo el día. Al mundo. Entonces nosotros hoy tenemos posibilidades que son increíbles. Si vos me preguntás, uno de los motivos más lindos de estar en esta región es por eso. Porque acá te encontrás con gente de todos los países que vos podés, si podés hablarle de Jesús, podés llevarlo a los pies de Cristo, podés discipularlo, y estás ganando, no sabes a quién estás ganando. Porque esto es algo que está vivo. Y lo que está vivo se va a reproducir, va a crecer, va a llegar a otros. Hay un versículo que es lo que genera toda esta manera de pensar, ¿no? Todo está basado siempre en un versículo, aunque a veces no lo digamos. Pero acá le voy a explicar. Cuando Caín mató a Abel, viene el Señor y le dice, ¿dónde está Abel? ¿Qué, acaso yo soy el guardián de mi hermano? Le dice. ¿Qué has hecho? Le dice. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Claro, uno dice, wow, qué tremendo, ¿no? El tema es que el versículo en hebreo no dice eso. Toma nota hoy, después te doy la... El texto hebreo dice, las sangres de tu hermano claman a mí desde la tierra. Entonces los sabios de Israel dicen, ¿por qué Dios no le dijo la sangre? Y le dijo las sangres. Porque al matar a Abel, mató toda su descendencia. Por eso el Talmud, muchos siglos después del Talmud dice esto. Quien salva a un alma es como si salvara a toda la humanidad. Porque el bien que yo te siembro en tu vida, yo no sé cuántas veces se va a multiplicar. Yo no tengo forma de saber. Esto no tiene fin una vez que se inicia. Eso es lo maravilloso de enseñar la palabra, de predicar el evangelio. Que vos no estás ayudando a una persona, vos estás ayudando a generaciones. A miles de personas estás ayudando cuando le predicas la palabra a una persona. Somos muy privilegiados, hermanos. Somos muy privilegiados por conocer al Señor. Somos muy privilegiados porque de toda nación, lengua y raza el Señor nos escogió a nosotros. Para que nuestras naciones estén incluidas a través de nosotros. Somos muy privilegiados por vivir en estos tiempos donde tenemos tantos medios, tantos recursos para llegar a la gente, para comunicar del amor de Dios a las personas. Somos muy privilegiados, pero también tenemos que ser responsables de eso. Tenemos que tomar conciencia de que mientras nosotros estamos viviendo nuestras vidas, mucha gente está muriendo sin el Señor. Entonces vos me decís, sí, pastor, pero yo no siento, o yo estoy ocupado, o yo no tengo tiempo, yo está bien. Yo lo único que quiero decirte es que no vamos allá, no vamos a ser discípulos porque sientamos, no vamos a ser discípulos porque tengamos compasión, no vamos a ser discípulos porque somos buenas personas. Nosotros hacemos discípulos porque aquel al que decimos Señor de nuestras vidas dijo, esto es lo que quiero que hagan. Hagan discípulos. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús vino, estuvo 30 años en la tierra, pero si vos me decís, ¿qué Jesús dijo? ¿Qué Jesús hizo? Jesús no escribió libros, hermanos. Jesús no escribió en papel.
Jesús escribió en personas. Los libros de Jesús fueron sus discípulos y pagaron con su vida. Porque todos los discípulos del Señor fueron mártires. Pagaron con su vida por lo que habían creído. Y lo hicieron con gozo, lo hicieron con alegría. Todo empezó en el corazón de Dios, querido. Todo empezó en el corazón del Padre. Cuando dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que quitarnos esa idea del Dios malo y de Jesús bueno. Es una mentira. Dios amó al mundo y Dios envió a su Hijo a salvarnos. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su Hijo ¿a qué? A hacer discípulos. Jesús vino y hizo discípulos. ¿Y nos mandó a nosotros a qué? O sea, lo que nosotros hacemos nació en el corazón del Padre. Y es triste cuando perdemos el foco, es triste cuando estamos haciendo grandes cosas para el Señor y estamos construyendo grandes templos para el Señor y estamos construyendo grandes ministerios para el Señor y estamos construyendo grandes cosas para el Señor, pero hemos perdido el foco. Porque todas esas cosas son hermosas. A mí me encantan los templos, me encantan. Yo me saco fotos, me deleito en ver templos. Pero Jesús nos mandó a eso. Jesús nos mandó a eso a nosotros. ¿Son necesarios? Claro que sí. Porque nos protegen del frío, del calor, de la lluvia. Son buenos, es bueno tenerlos. Pero no puede ser el foco. La preparación teológica, bíblica. ¿Es bueno? Claro. Qué hermoso estudiar la palabra. Qué bueno conocer. Qué bueno salir de la ignorancia. Pero ese es el fin, no. Ese no es el fin. Eso tiene que estar a servicio de hacer discípulos. Y cuando más preparados sos, vas a poder servir a personas más preparadas. ¿Pero para qué? Para hacerlo discípulo de Cristo. Porque ¿de qué te sirve llenarle la cabeza de información si no lo llevas a la salvación? Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 8 dice, del 3 al 8, voy a leer una versión más moderna. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nuestro ejemplo máximo siempre es Jesús. Si Él siendo Dios estuvo dispuesto por amor a dejar su posición de Dios, porque nunca dejó de ser Dios, siempre fue Dios, pero dejó su posición de gloria, de privilegio para venir a estar con nosotros, hizo ese descenso. ¿Cómo yo que soy argentino no voy a ir al Brasil? ¿Usted me está entendiendo? El Señor nos está diciendo, si yo fui capaz de bajar de mi gloria para ir a ustedes, ¿cómo ustedes no se van a salir de su propia ego, de su propio egoísmo, de su propia... No. Dice, ustedes tienen que sentir lo mismo que Cristo. Te vuelvo a repetir, no es una cuestión, otra vez lo mismo. Nunca la mirada está puesta en el necesitado.
Siempre la mirada está puesta en lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Y Él nos dejó un ejemplo a nosotros. Entonces yo soy el que tengo que estar dispuesto a decir, bueno, a mí en mi cultura es muy chocante, ciertas cosas son chocantes y a todos nos va a pasar. El tema es que si nosotros verdaderamente no aprendemos a amarnos acá entre nosotros, como decimos en argentino, no le vamos a joder a nadie. O sea, nuestro evangelio va a ser pura palabra, hermano. Ahora, si la gente puede venir acá, si la gente viene acá y ve que hay un amor genuino entre nosotros, a pesar de nuestras diferencias culturales, a la gente le va a llamar la atención. Porque eso es algo que no hay. Hoy ni las familias se juntan ya. Hasta la familia, la misma cultura están peleadas. Imagínate lo que es el desafío de amar al otro hoy. Con el nivel de estrés en que vivimos, el nivel de intolerancia en que vivimos, el nivel de... Pero amado, no hay otro camino. Si queremos algo sano, genuino, verdadero, no podemos ir por otro camino. O sea, el amor práctico y demostrado en la práctica entre nosotros va a ser la única solución. Y realmente cuando empezamos a amar todo cambia. Porque hasta el sentido del humor cambia cuando hay amor. Sí, porque entre nuestros países siempre existe ese chiste, pero burlón, ese chiste ácido, como menospreciando al otro, como queriendo que el otro se sienta mal porque esto, porque aquello. Y la verdad es que ese espíritu entristece al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nunca va a hacer nada para burlarse de alguien. El Espíritu Santo nunca va a hacer nada para rebajar a nadie. Nunca. El Espíritu Santo sabe que nosotros todos ya hemos sufrido mucho eso. Y lo último que Él quiere es hacernos sentir así a nosotros. Dios nunca te va a desanimar. Nunca. No hay una sola vez en la Biblia que Dios desanime a las personas. La única vez que Dios te va a desanimar es si estás pensando en pecar, te va a decir no lo hagas porque vas a sufrir. Pero fuera de eso, Dios siempre va a animarte. Siempre va a animarte a avanzar, a hacer más. Entonces tal vez vos toda la vida te dijeron vos no servís, vos no podés, vos no lo vas a lograr. Viene el Señor y te dice, vos lo vas a hacer. Siempre fue así, porque lea la historia de la Biblia. Todas las personas que Dios llamó sentían que no podían. Y el Señor le dijo, vos lo vas a hacer. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si cuando le estás preguntando al Señor y le estás diciendo, Señor, quiero conocer mi propósito? ¿Qué pasaría si el Señor te dice, quiero que ores por una nación? Quiero que ores por un país diferente al tuyo. Es el Padre el que tuvo la iniciativa, amados. Y sigue siendo el Padre el que sigue operando, el que sigue obrando. El profeta Isaías es donde se nos revela un momento lo que está ocurriendo en la corte celestial, lo que estaba pasando en el cielo. En el capítulo 6 de Isaías se nos abrió una ventana, en un momento pudimos ver algo así de lo que está pasando en la dimensión del cielo. Y dice el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Imagínate, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios
y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Uno de los pocos pasajes en la Escritura donde se nos deja ver lo que está pasando del otro lado del velo, ¿no? Lo que está pasando en la corte celestial. Y obviamente que, así como todos nos sentimos impotentes ante el llamado de Dios y como incapaces de llevarlo adelante, porque si es llamado de Dios realmente se ve así. Pero imagínense lo que debe ser estar ante la santidad de Dios. Yo no puedo ni imaginarme. Este hombre Isaías era un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios. Y no por nada vio lo que vio. Pero sin embargo, ante la santidad de Dios dijo: yo voy a morir. Yo voy a morir, yo me voy a desintegrar. Porque vio algo que él no tenía capacidad, nunca había visto, jamás había visto algo tan puro, tan santo, tan tremendo como lo estaba viendo en ese momento. Y él dice: yo voy a morir, pero de ahí de la misma voz viene una voz que le dice: no te preocupes. Tu pecado es perdonado, estás libre, no va a pasar nada, no vas a morir. Tu pecado es quitado. Y eso es lo que el Señor dice de nosotros. Eso es lo que Jesús dice de nosotros. Que el Señor nos purificó, que ahora somos su pueblo, que ahora Él nos limpió, ya estamos limpios de culpa. Y si cometemos algún pecado y lo confesamos, Él nos perdona. ¿Sí? Y esto quiero que lo entiendas, porque no es que nosotros ya no pecamos. Nosotros pecamos. Lo que pasa es que no vivimos revolcándonos en el pecado, que esa es la diferencia. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el chancho y la oveja. La oveja se resbala, se mancha, se embarra, se levanta, se lava y sigue. El chancho se revuelve todo el tiempo en el barro. Usted tiene que decidir si es oveja o es chancho. Pero no es que usted no se cae, usted no se mancha, todos nos caemos, nos manchamos. Pero Isaías se cayó y se manchó y el Señor lo limpia y él escucha la voz del Señor. El Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Siempre ese es el tema. El Evangelio, ya en el Apocalipsis dice que un día los ángeles van a anunciarlo, cuando la iglesia ya no esté en la tierra. Pero hasta ese momento, los ángeles no tienen autoridad para predicar el Evangelio. Por eso es que cuando el ángel se le revela a Cornelio, el pasaje que hoy le mencionaba, el ángel se le aparece a Cornelio y le dice: anda y busca a un tal Pedro, que él te va a anunciar palabras de vida, le dice. Pero el ángel no le predica el Evangelio a Cornelio, no puede. Porque el ángel no fue redimido por la sangre del Cordero. El ángel no obtuvo salvación como nosotros obtuvimos. Voy a repetir esa última parte. Que no corra nadie, por favor. Los ángeles no van a anunciar el Evangelio. Si nosotros no lo anunciamos, nadie lo va a hacer. Entonces yo quiero, en esta noche, quiero invitarte a que puedas tomar en cuenta las palabras de Jesús. ¿Cómo ves para vos el Evangelio? ¿Cómo ves para vos el reino de Dios? Yo te voy a decir lo que nos han dicho por años, que esto se trata de que somos buenas personas, de que tenemos que enseñar a la gente cómo hacer bien las cosas. Hay libros romanos y griegos que moralmente son del mismo nivel que la Biblia.
Hay obras budistas que moralmente son del mismo nivel que la Biblia. A nosotros no se nos mandó a predicar moral. Seríamos un desastre, porque la moral nuestra es un desastre. La iglesia no es un grupo de gente moral. La iglesia es un grupo de personas pecadoras que estamos siendo restaurados. Que estamos haciendo lo que podemos con lo que hicieron de nosotros. Nosotros no estamos para darle lecciones de moral a nadie. Pero yo quiero decirte que en lugar de estar tan enfocado en la moral de la gente y en la vida de la gente, y en lugar de estar tan enfocado en decir a los otros, ¿por qué no nos concentramos en esto realmente? De presentar a la gente un Cristo vivo, un Cristo que está vivo, un Cristo que está entre nosotros. Porque Él dijo acá, yo voy a estar con ustedes todos los días. Pero ese versículo, estoy con ustedes, está en el contexto de que estamos haciendo discípulos. Y muchas veces no estamos experimentando el poder de Dios como deberíamos experimentarlo, porque no estamos discipulando. Entonces, ¿para qué queremos que se manifieste el poder de Dios? Para tener cultos hermosos, para caer al piso y llorar y danzar y seguir saltando acá adentro. El poder de Dios viene ¿para qué? Para que seamos testigos a las naciones, ¿sí? Me seréis testigos, me seréis testigos. Un testigo es alguien que presenció algo, que vivió algo, no es alguien que le contaron. Yo te digo, Jimmy, ¿qué pasó en la esquina del accidente? No, no sé, yo escuché nomás. Bueno, testigo no es. Le contaron, no es testigo. Testigo es si él vio cuando ocurrió el accidente, si él vio cuando llegó la policía. Él es testigo si estuvo ahí. Vos sos testigo de Cristo si tenés una experiencia con Cristo. Amén. Yo quiero invitarte en esta noche que te pongas de pie. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer hoy, más allá de comer las empanadas argentinas y el otro, ¿cómo se llama? El que es golpeado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, a uno que le vamos a golpear o ya lo golpearon, empezaba mangú, creo que se llama. Yo no sé, una expectativa, dice, con ese el golpeado, no sé, vamos a probar qué es. Los 3 golpes. Amado, yo quiero, yo no sé con qué momento de tu vida estás viviendo con el Señor. Yo lo único que sé es que como comunidad el Señor está haciendo algo hermoso. El Señor está haciendo cosas muy lindas. Y una de las cosas que yo creo que la gente está empezando a encontrar su propósito en Dios. Está empezando a encontrar su lugar en Dios. Y yo quiero decirte que este es un paso tremendo. Este paso tremendo si vas a alinearte con el Señor. Es que tu prioridad sea la prioridad del Señor. Yo sé que muchas veces nos dicen, no, mira, si vos tenés que realizarte, vos tenés que realizarte como persona, cumplir tu... Estoy de acuerdo. Pero mucho más trascendente que eso es cumplir el propósito por el cual el Señor te mandó a la tierra. Puedes ser un empresario, puedes ser un gran profesional, puedes ser tremendas cosas maravillosas, todas cosas hermosas. Pero la verdad que lo único trascendente que hacemos es lo que hacemos para el Señor y por los otros. Entonces, así como crees la excelencia en lo que estás haciendo, yo quiero invitarte en esta noche a que puedas decirle, Señor, si querés enviar a alguien, heme aquí, envíame a mí. Hacelo con seriedad, no lo hagas emocionalmente, no lo hagas porque hoy es el Día de la Raza. No, es muy serio esto. Estoy hablando de propósito eterno de tu vida. Porque yo estoy seguro de que de aquí el Señor está levantando hombres y mujeres, jóvenes y no jóvenes, para bendecir las naciones. Nosotros somos la luz y la sal acá. Nosotros estamos puestos aquí para ser de bendición a las personas.
Amén. Ahí donde estás, conversar con el Señor. Lo que el Señor puso en tu corazón, lo que el Señor habló. Conversalo con Él ahora. Padre eterno, yo quiero darte gracias en esta noche. Quiero darte gracias por tu iglesia, Señor. Quiero darte gracias por tu pueblo, Padre. Quiero darte gracias, Señor, por las naciones que estamos aquí representadas, Señor. Yo quiero darte gracias, Señor, profundamente, de todo corazón. Me siento honrado, Padre. Me siento honrado por ti, Señor, de ser parte de esta comunidad, Padre. Te agradezco tanto, Señor, la diversidad que hay en este lugar. Te agradezco tanto, Señor, por los hermanos de cada país, Señor, de cada cultura, de cada etnia, Señor. Cuántas lenguas, cuántas costumbres, cuántas tradiciones. Señor, yo quiero agradecerte porque tú nos creaste y llenaste la tierra, Señor. Nos permitiste llenar la tierra, gobernarla, sojuzgarla. Gracias por tu propósito, Señor eterno. Gracias, Señor, porque en este tiempo estás llamando, Señor, a mucha gente de muchos lugares para que vuelvan a la casa del Padre. Y estás levantando mensajeros y mensajeras para que vayan a las naciones, Señor, a decirle a la gente a mostrar el camino para que puedan volver a encontrarse contigo, Señor. Y quiero darte gracias de manera especial, Señor, por esta tierra en que vivimos. Esta tierra bendita, Señor. Bendecimos a los Estados Unidos en tu nombre, Señor. Como iglesia, como latinoamericanos, bendecimos esta nación, Padre, que ha sido de bendición para nuestras naciones, llevando el evangelio, llevando la luz, la verdad. Y hoy recibiéndonos, cobijándonos, permitiéndonos desarrollarnos, crecer con nuestras familias. Y Señor, gracias porque viene tanta gente de tantos lugares, Señor. Y gracias porque a la vuelta de la esquina tenemos gente de tantas naciones, Señor. Señor, yo te pido que tú nos despiertes como iglesia y en forma personal nos despiertes a cada uno y nos muevas. Y que tu agenda pase a ser nuestra prioridad, Señor. Que tu agenda pase a ser primero en nuestra agenda, Señor. Que tu corazón de padre, queriendo reencontrarte con tus hijos, sea lo que nos mueva, Señor. Que este mandato tuyo, Señor, sea nuestro norte. Que este mandato tuyo sea nuestra brújula. Cuando estamos en medio de tantas cosas, que podamos detenernos y pensar si estamos cumpliendo con tu gran mandato, Señor, de hacer discípulos a todas las naciones. Señor, que no desperdiciemos esta oportunidad. Que no desperdiciemos esta oportunidad, Señor, de evangelizar en nuestro barrio, en nuestro entorno, en nuestro trabajo. De enseñar tu palabra a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Y sobre todo dar testimonio, Señor. Vivir una vida que pueda inspirar a los demás, Señor. Que podamos construir familias que puedan inspirar a los demás, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad ni en nuestra inteligencia, es en tu poder, Señor. Quiero animarte en esta noche que
Si Dios te habló hoy, si el Espíritu Santo habló a tu corazón, puedas decirle con sencillez a Dios: Señor, acá estoy, cuenta conmigo. No lo digas porque yo te pido, decilo si realmente lo sentís. No me lo digas a mí, decíselo al Señor. Porque el Señor está en este lugar, Él te escucha. Y el Señor va a hacer la obra a través de nosotros. Nosotros somos sus bocas, sus manos, sus pies. Somos su cuerpo. Por eso ahí donde estás, decirle: Señor, si escuchaste esta noche el ¿quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Acá estoy, Padre. Ayúdame a sanarme. Ayúdame a dejar de lado los prejuicios. Me quiero entregar a ti en forma incondicional, Señor. Que tú puedas enviarme a donde quieras, cuando quieras. Que no haya trabas de mi parte. Que tu voz sea lo más importante en mi vida, Señor. Escucharte y obedecerte, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Señor, yo quiero agradecerte por este tiempo. Quiero bendecir, Señor. Quiero bendecir, Señor, a cada nación aquí, Padre. Amado, yo te pido que nos tomemos un minutito más para orar por nuestros países. Vamos a aprovechar este día para orar por nuestro país, por el país de origen donde naciste. Vos conocés la situación de tu nación. Vos conocés la situación económica, política de tu familia allá, de tu pueblo. Te animo que ores, que tomemos un momento para orar. Para que el Señor aproveche todas estas oportunidades, todas las situaciones. Para que su reino se afiance en nuestros países. Para que su reino se extienda y se eche raíces profundas en nuestras naciones. Para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Para que haya gobiernos honestos. Para que haya gobiernos justos. Padre, nosotros bendecimos a nuestro país. Bendecimos a nuestro país, Señor. Ponemos delante de tu presencia, Señor. Tu palabra dice que cuando enviaste a los discípulos a las naciones, a las ciudades, tú fuiste a las ciudades de ellos, Señor. Y ahora que nosotros no estamos en nuestros países, te pedimos que tú vayas a nuestras naciones, Señor. Te pedimos que tú visites nuestras tierras, Señor. Que tú traigas esperanza y traigas vida y salvación, Padre. Bendecimos nuestro país, Padre. Gracias, gracias por la tierra que nos vio nacer, Señor. Gracias por la tierra en que tú elegiste que nazcamos, porque tenías un propósito, Padre. Gracias porque tú no te equivocas. Tú no te equivocas. Gracias porque ese es parte de nuestro fundamento, Señor. Nuestro legado, nuestra herencia. Gracias, Dios. Gracias por todas las cosas, Padre. Gracias por esta noche, gracias por este lugar. Gracias por todas las cosas que podemos compartir hoy, Señor. Gracias por los alimentos que tenemos de cada cultura, de cada lugar, representativos, Señor. Gracias. Gracias por las banderas. Gracias por los colores. Bendecimos, Padre, bendecimos todo en esta noche. Y bendecimos a cada hermano, Señor, a cada hermana que está aquí. Padre, en el nombre de Jesús.